tecnológico, ¿verdad? Por razón de lo que ya todos sabemos. Este es su hermano Magdiel Narváez, transmitiendo desde nuestra casa, juntamente con mi esposa Zaira Díaz, que está al otro lado de la cámara. No la pueden ver. Un abrazo para los hermanos de Las Piedras, otro abrazo para los hermanos de Mayagüez y para todos los hermanos que poco a poco se van conectando en este programa de esta noche. Esta noche vamos a hablar sobre Mateo 24, vamos a hablar sobre Apocalipsis 6 y vamos a hablar algunas cositas adicionales sobre el concepto del nuevo orden mundial para que nos podamos ubicar en términos de tiempo y espacio. A nosotros nos gustaría en gran manera que usted pensara de entrada que usted pertenece a una iglesia que tiene más de 2000 años de existencia. Usted no pertenece a una iglesia que se fundó hace 2 o 3 años o a un movimiento que se levantó hace unos días atrás. Su nacimiento es de hace más de 2000 años, cuando Jesús pensó que era una buena idea hacer discípulos, y tan pronto se hacen discípulos se va construyendo la iglesia del Señor, y esto se convierte en el reino de Dios que representa a Dios en la tierra. Como todos sabemos, en algún momento determinado Jesús, saliendo del templo, le dijo a los discípulos en Mateo 24 que miraran a su alrededor y que al ver todos los edificios supieran que todos iban a ser derribados y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso fue una palabra de Jesús entre el año finales del año 32, principios del 33 de la época nuestra, que después se cumple en el año 70 con el emperador Vespasiano y el general Tito, quien es el que está a cargo de la invasión de Jerusalén, de la destrucción de la ciudad y también de la destrucción del templo. Quiero añadirle, ¿verdad?, que recientemente entre los fragmentos y los libros que se descubrieron en el Mar Muerto, en los famosos rollos de Qumran, se encontró un fragmento del Evangelio de Marcos con fecha del año, cerca del año 53 al 57. Y esto es algo espectacular, porque quiere decir que Cristo profetiza la destrucción del templo en el año 32-33. Marcos lo escribe, digamos que cerca del 57. El templo se destruye en el 70, o sea, 17 años después de este evangelio. Y esto nos da a nosotros la alegría, la certeza de que ciertamente Jesús no solo existió, eso lo sabemos, sino dijo lo que dijo, fue escrito antes de que sucediera, y esto valida todo lo que en este capítulo aparece. Por lo tanto, al leer el capítulo nos damos cuenta que los discípulos le hacen 2 preguntas a Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas y cuáles serán las señales de tu regreso? Entonces Cristo separa los 2 eventos, hablando sobre la destrucción del templo, la destrucción inminente en manos de los romanos que ocurre en el año 70, y empieza a explicar lo que son las señales de los principios de guerra. Algunas de ellas son que vendrá gente diciendo que ellos son el Cristo y que engañarán a muchos, que se van a oír de guerras, de rumores de guerras, pero nos dice no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí está el primer segmento de señales que ocurre en Mateo 24. Esto es conocido como principio de dolores. Esto se llama también una leve tribulación, porque no se compara con la gran tribulación. Y estas señales lo que nos dicen es, a cierto modo,
que nosotros estamos pendientes de lo que ocurre. No podemos confundir lo que es el juicio de Dios, en inglés God's wrath, con lo que son señales del fin, porque las señales del fin lo que nos anticipan es que Cristo está más cerca de lo que pensábamos nosotros, y el juicio es un asunto o un acto de parte de Dios a una región, a un grupo de personas, para llamar la atención y buscar la forma de que se conviertan y se arrepientan. Ahora bien, habiendo dicho eso, nosotros cuando leemos la Escritura tampoco la podemos leer fragmentadamente, o sea que hemos leído un texto en Mateo 24 y lo hemos dejado ahí. Sin embargo, podemos buscar en otros textos bíblicos a ver si encontramos una palabra que yo me gusta mucho, que se llama resonancia. En otras palabras, ¿dónde resuena este otro texto? ¿Qué otras referencias tenemos, tanto antiguo testamentarias como nuevo testamentarias? Y la realidad es que cuando empezamos a leer el capítulo 6 del Apocalipsis, este es el capítulo que habla sobre los sellos. Ya el Cordero agarró el libro y empezó a despegar los sellos. Y vamos a empezar, antes de hablar de los sellos, vamos a empezar primero de las características de este libro, ¿verdad? Es un libro negro que nadie puede abrir, solamente el Cordero de Dios, que aparece el Cordero de Dios en una figura con 7 cuernos y que empieza a quitar los sellos. Note usted, en primer orden, que los sellos no están dentro del libro, los sellos están afuera. O sea, es esta Biblia que tengo aquí, piense que es el libro y los sellos están colgando afuera, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, para poder como sellar el libro y que nadie lo pueda abrir. Entonces aquí lo que ocurre es que el Cordero le quita los sellos para poder abrir el libro. Bien. Este libro es el libro de los juicios. Por lo tanto, los sellos son la antesala de los juicios. Es lo que tiene que pasar primero. ¿Por qué le explico esto? Porque por mucho tiempo la gente ha estado pensando que los sellos que incluyen los 4 jinetes del Apocalipsis son parte de la gran tribulación. Y yo soy de la escuela que plantea que los jinetes son parte de lo que son los principios de dolores, de lo que está asociado con Mateo 24. Y voy a hacer un pareo esta noche para que lo puedan ver con calma. Mateo 24 habla de que vendrán muchos a engañarnos, haciéndose pasar por el Cristo, y que muchos serán engañados. No solamente es que vengan diciendo que son el Cristo, también hay un engaño grande dentro de la doctrina del Evangelio. La sana doctrina del Evangelio hoy día está adulterada completamente, está llena de creencias incluso de otras religiones. Eso se llama sincretismo, cuando asuntos de otras religiones se mezclan con la nuestra, formando algo que no es ni siquiera lo que Cristo ha dicho. O sea, si nosotros queremos saber cuál verdaderamente es el Evangelio de Jesús, lo que hay que leer es el Nuevo Testamento, y de eso lo que Cristo ha dicho. Muchas de las cosas que hoy se practican son inventos que la gente ha traído de costumbres, de tradiciones, de elementos religiosos, de doctrina, de cosas que le gustan, de cosas que caen bien, pero no están contenidos dentro de lo que Cristo está pidiendo que nosotros hagamos. Y eso es preocupante, porque según se cuelan cosas que llaman la atención, que son buenas y que no son malas, se cuelan también las malas. Ya mismo le voy a decir algunas de ellas, pero no quiero perder el hilo sobre este asunto de engañar a los que creen con los sellos. Se destapa el primer sello y sale un caballo, y uno que está sobre él, es un caballo blanco, acuérdese ese detalle, que viene con una corona, y dice que él salió a reinar, que salió a ser victorioso. Y a veces nosotros habíamos escuchado hace muchos años atrás que este caballo era la iglesia de Cristo que viene venciendo, porque este es el caballo blanco
y viene a traer victoria. Pero la realidad es que hoy día hemos cambiado de impresión. En el texto bíblico hay dos caballos blancos. Está ese y está el caballo en el que viene Cristo a pelear con los ejércitos del mundo en el gran Armagedón. Cristo no se revela dos veces de la misma forma. Así que tenemos que escoger uno de los dos caballos para Cristo. Y obviamente vamos a escoger el segundo, que es el del Armagedón, porque ahí claramente dice que en el muslo tiene escrito Verbo de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que, ¿quién es este jinete en este caballo blanco? Uno que quiere imitar a Jesús. ¿Quién es el que quiere imitar a Jesús? El espíritu del anticristo. ¿Y qué es lo que busca este caballo? Entrar en el evangelio, entrar en las iglesias, entrar en los líderes, entrar en las doctrinas para confundir. Porque es fácil identificar los demonios y pelear con ellos y establecer guerra espiritual y vencerlos en el nombre de Cristo, pero la guerra nos las están ganando adentro, confundiendo a la gente con teologías falsas, con doctrinas que no son ciertas, con doctrinas de hombres, con supuestas revelaciones de Dios que a veces da mucho que decir, con cuentos, con fábulas y con historias personales para crear sensacionalismo y este evento de exageración, se llama hiperbolización, se llama eso, donde el ser humano queda más grande que Dios. El Señor no necesita eso. Hoy día, por ejemplo, la gente piensa en muchos sectores que hay una lucha entre el bien y el mal. Y como que Dios está peleando con el diablo todo el tiempo, pulseando, y la realidad bíblica es que aquí hay un solo poder. El Dios nuestro tiene todo el poder. El enemigo tiene fuerza cuando el creyente se lo permite, y él tiene fuerza en su reino, pero él no tiene reino sobre él no tiene poder sobre el reino de la iglesia, porque Cristo le dijo a la iglesia: sobre estas puertas no va a prevalecer. O sea, el reino de las tinieblas está bajo los pies de la iglesia. Si usted le permite que él entre, él va a entrar. Entonces, dentro de la iglesia tenemos estas mentalidades. Eso se llama el yin yang, es una mentalidad bien antigua. También tenemos las mentalidades del karma, que son muy típicas del oriente, donde la gente piensa que si te portas mal te va mal, si te portas bien te va bien. De momento hay gente que portándose bien las cosas le salen mal, y entonces empezamos a cuestionarnos qué pasó. El libro de Job plantea que el mundo en algún momento creyó en eso, pero que se estableció que por encima de eso está la soberanía de Dios. Y usted podría decirme esta noche: contra Maquiel, pero yo creo que tú te debes portar bien para que las cosas te salgan bien. No, yo me porto bien porque mi Señor se merece lo mejor de mí, no importa lo que me venga después. Yo me porto bien porque el amor de Dios fue tan incondicional en salvarme que Dios merece lo mejor de mí, aunque yo no reciba todo el bien que yo creo que me merezca. Tenga cuenta, porque estamos estableciendo un sistema de premios por conducta donde en el Evangelio no existe. Y así por el estilo se ha ido infiltrando en el Evangelio querubines, se han ido infiltrando en el Evangelio arcángeles, patriarcas, mentalidades que son diametralmente opuestas unas de otras, puestos de liderato, puestos de jerarquía, y entonces aquel espíritu de servicio se quedó en algún sitio del camino. Hoy hay mucha gente engañada. Así que lo que dice Mateo 24, que tengamos cuidado que vendrán muchos en su nombre, y este caballo del primer sello del Apocalipsis ya están corriendo hace rato. Vele por su salvación, vele por su fe, vele por su iglesia, vele porque se predique la sana doctrina del Evangelio donde usted se encuentre. Porque al final del día, hermano y hermana que me escucha, no ha sido ni el seminario, ni los institutos, ni los mensajes de los líderes, ni de la gente que está en un standing bien alto.
ni los escritos ni los libros de nadie, ni la herencia de Billy Graham, ni T.D. Jakes, ni de ningún hombre de Dios, lo que hace a una iglesia diferente. Lo que hace a una iglesia diferente es cuando la iglesia se encierra en un aposento alto y se llena del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace diferente, que prediquemos al Cristo que murió y resucitó. Lo demás es secundario y lo demás podemos vivir sin Él. Incluso podemos hasta estar enfermos y proclamando la salvación y el Señor nos lleva de la mano. Claro, Cristo quiere sanarte y tiene poder para hacerlo y lo quiere hacer y está en la mejor disposición, y estoy seguro que en el camino van a ocurrir estas cosas y otras más. Mateo 24 planteaba también que habría guerras y rumores de guerra, que se iba a levantar nación contra nación y reino contra reino. Fíjese si este texto es tan importante y que puede ayudarnos a ver a Cristo viendo el futuro, porque en el tiempo de Cristo, cuando Cristo dijo esto, lo único que había era el Imperio Romano. Ese concepto de nación contra nación, de reino contra reino, no existe en el tiempo de Cristo, porque lo que hay es un solo imperio que va desde Inglaterra casi hasta la India, y desde arriba hasta los países eslavos, hasta el norte de África. ¿De qué nación está hablando Jesús? ¿De qué reino? Está hablando de que en el futuro se iban a desarrollar ciudades-estados, y que entonces iban a hacer el concepto de nación, entonces iba a pelear nación contra nación. Segundo caballo del Apocalipsis, segundo sello del capítulo 6, y salió otro caballo, y sobre él un jinete que tenía una espada en la mano, y que, oiga esto, se le dio la facultad para quitarle la paz a todos los seres humanos. Hace muchos años atrás hablábamos de este jinete como si fuera el jinete de la guerra, el jinete de la guerra o el jinete de la muerte, porque tenía la espada en la mano y venía a establecer guerra. Pero fíjese cómo el texto ahora nos habla de una manera más amplia y nos dice que se le dio el poder para quitarle la paz a los seres humanos. Y en Mateo 24 dice que hay guerras, rumores de guerra, nación contra nación, y que hay terremotos en todos los lugares. Nosotros hoy estamos experimentando algo novel que dificulta que de nuestras generaciones haya alguien que lo haya vivido, y es el coronavirus, que le está quitando la paz al mundo. Y la paz es un estado emocional donde usted puede estar en seguridad con usted mismo, aunque su medio ambiente esté en crisis. La sociedad en la que nosotros vivimos es una sociedad que está sometida ahora mismo a lo que determinen los gobiernos, juntamente con la información que distribuyan los medios de comunicación, que a este momento tenemos nuestros signos de interrogación si nos están diciendo la verdad o nos están diciendo cosas que no son ciertas, y no las sabremos porque no tenemos a las manos los mecanismos para corroborar la información. Lo que traigo con esto es que este segundo caballo ya está corriendo hace tiempo, desde que se estableció que el mundo mediante el terrorismo puede cambiar de conducta, que usted y yo hoy podemos decidir algo y mañana ocurre un evento y la conducta nos las van a cambiar porque dependemos de los eventos que sucedan. Hoy día usted está en la casa a las 7 de la noche, usted no puede salir. O sea, ya la conducta a usted se la han restringido porque hay una situación externa que le está causando este tipo de conducta. Pero el problema no es que nos cambien las conductas, es que con el cambio de conducta venga el cambio de pensamiento, y con los cambios de pensamiento vengan los cambios de actitudes. Es la forma de agarrar una sociedad
y ayudarla y empujarla a que piense de la forma en que se quiere que se piense y no que usted tenga la libertad para pensar. Y esto lo que le va a traer es un estado de ansiedad gigantesco porque va a perder la paz. Sin embargo, Jesucristo, sabiendo eso, le dijo a los discípulos en el Evangelio de Juan: yo les voy a dar mi paz, no como el mundo se la da, porque el mundo va a tratar de traer seguridad para que las personas sientan paz, pero la verdadera paz está en Cristo. Por lo tanto, este segundo caballo que también está corriendo y nos está diciendo que vamos a perder la paz. Mira, de todas las formas que usted y yo podemos perder la paz tan sencillamente. Asuntos financieros, se nos alteran las finanzas, se nos altera la salud, se nos alteran las relaciones personales, se nos alteran los elementos laborales, se nos altera la vida social, se nos altera el mundo estable que tenemos, se nos afecta en la mentalidad de el qué pasará, el famoso qué vamos a hacer mañana, qué va a pasar dentro de aquí un mes. Y todo eso a la vez logra que este jinete empiece a infiltrarse dentro de la misma mentalidad de la iglesia, y la gente como nosotros debemos tener fe, paz y esperanza. Fe porque el Señor no nos va a fallar. Paz porque el Señor está con nosotros. Esperanza porque nosotros vamos a vivir una vida eterna gloriosa. Su fin no está en esta tierra. No importa que el mundo esté sufragándose, usted y yo pertenecemos a otro reino. Nuestro reino no está pasando necesidad. Nuestro reino no está en crisis. Nuestro reino no está en guerra, porque nuestro reino está bajo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que se llama Jesucristo el Señor. Sale un tercer jinete, y este tercer jinete revuelca el mundo trayendo escasez. Y el texto nos habla de que en la tierra va a haber pestes, va a haber hambre y va a haber enfermedades. Fíjate cómo lo va montando Mateo y cómo lo va montando el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y estamos viviendo ese tercer jinete, donde están las pestes, donde están las enfermedades, donde está el hambre y sobre todas las cosas donde hay escasez. Escasez porque en algunos sitios del mundo no hay recursos disponibles para atender a la gente. Ayer escuchábamos un segmento de un programa donde se explicaba cómo en lo que va de año habían muerto cerca de 3 millones de seres humanos por hambre. Algo que se sabe, algo que se conoce, oiga bien, algo que no hay que ir a un laboratorio a inventar la inyección, porque la comida está. Sin embargo, nos hemos pasado por alto de que si esa cifra sigue, al final del año, entre 12 a 15 millones de personas van a morir de hambre. Lo que implica que estamos viviendo un tiempo donde por todos los lados ya estos sellos se han ido destapando, dando a entender que estamos en las señales de antes del fin. Ahora bien, algunas personas me dicen o me han preguntado en alguna clase sobre interpretación bíblica que ¿cómo sabemos que estas son las señales del fin si la tierra ha estado temblando hace años, si han ocurrido hambre en tantos fenómenos durante tanto tiempo, si en el pasado han ocurrido guerras, rumores de guerra? ¿Cómo podemos definir que estas son las señales del fin? Y yo lo explico de la siguiente forma. Primero, vamos a tener aquí en mi mano izquierda lo que yo voy a llamar las profecías de cumplimiento estricto. Y aquí a mi mano derecha voy a poner las profecías de cumplimiento continuo. Bien, las dos están en la Biblia. Las dos tipos de profecías están en la Biblia. ¿Cuáles son las de la mano izquierda? Las que están en la Biblia y que se van a cumplir una sola vez o ya se cumplieron. Ejemplo, el desierto florecerá, ya se está cumpliendo. Israel volverá a ser la nación que era, ya se cumplió, 14 de mayo de 1948. Los judíos regresarán a su nación, ya están regresando. ¿Bien? Esa es una sola vez. Ahora,
acá a mi mano derecha tengo el grupo de profecías que se cumplen constantemente. Terremotos, hambres, destrucción, pestes, enfermedades, volcanes, asuntos sísmicos, asuntos en las estrellas, señales en los cielos. ¿Qué decimos de esto? Estas son las que se van a llamar profecías de cumplimiento continuo. Un ejemplo, y al azar, porque no tengo los números, pero digamos que hubo una gran peste en el 1918 y hubo una gran epidemia en los 50 y hubo otra gran epidemia en los 90, por dar ejemplos a loco, y de momento el coronavirus en el 2020. Si usted tira una gráfica se va a dar cuenta que desde el 1910 hasta el 2020 la cantidad de personas muertas por tipos de pandemias lo que hizo fue que fue en aumento. Y eso es lo que llamamos una profecía de cumplimiento continuo, que se dio una vez, pero se repitió un tiempo después. Se volvió a repetir de nuevo quizás por tercera vez, pero cada vez que se repite es como si fuera un pequeño alambre que se va estirando cada vez que se amplía. Y cada vez que se amplía, y cada vez que se amplía. Y en cada ampliación ocurren tres fenómenos. Número uno, mueren o se afectan más personas. Número dos, el desastre es mayor. Número tres, siempre supera la vez anterior. Entonces, ¿cuándo llega la última profecía? Pues fíjese, cuando llegue el último gran terremoto. Y si usted lee el Apocalipsis se da cuenta de que en uno de los sellos de las copas ocurrió un gran terremoto, el cual nunca antes ha ocurrido en toda la tierra. Por lo tanto, ahora tenemos temblores y está temblando más países. Note usted que no hace mucho nos preocupamos porque Puerto Rico empezó a temblar como no había temblado hace muchos años. Pero se nos está olvidando que no solo Puerto Rico está temblando Rusia, está temblando China, Japón, tembló Turquía, está temblando España, Chile, Argentina, México, California, Alaska. En otras palabras, que hay más número de terremotos y las intensidades son un poco mayores que anterior, dando a entender que ya viene de camino el máximo, el espiral se va a abrir de tal forma que cuando ya no ensanche más, estamos entonces ante la puerta. Quiere decir que en este tiempo las profecías que se han ido cumpliendo superan las profecías que se cumplieron anteriormente, dando a entender que estamos en una gran temporada de señales del fin. ¿Por qué le llamamos principio de dolores? Porque no se compara con la gran tribulación, que es un tipo de tribulación, pero jamás va a ser la gran tribulación que está descrita en los próximos textos de Mateo 24. Aquí estamos en estos principios de dolores donde todo el mundo lo va a vivir. Entonces la pregunta que mucha gente hace es, ¿y por qué lo tenemos que vivir todos? Porque este es el tiempo donde la iglesia se tiene que preparar para recibir el Espíritu del Señor que vendrá sobre toda carne, para esperar el avivamiento donde saldremos revestidos de poder a proclamar un Cristo que regresa, para buscar la forma de que mucha gente se salve, porque yo no entiendo y no sé de dónde es que hemos sacado esta mentalidad de que nos vamos a salvar nosotros y esto se acabó. Dios quiere salvar la humanidad. La corona de la creación es el ser humano y Dios está buscando la forma, por los medios que sean, de llevarse a la mayor cantidad de seres humanos posible, porque eso sería la derrota más grande sobre Satanás. Por lo tanto, Dios está contando con la iglesia para que sean quien proclame en esta tierra esa salvación, y la única forma de nosotros proclamar esa salvación es que en un mundo de principio de dolores podamos proclamar que Cristo viene. ¿Por qué principio de dolores? ¿Por qué al mundo le conviene estas señales? ¿Por qué al mundo le conviene estos jinetes, estas destrucciones? Porque el anticristo necesita generar crisis para convencer a la gente de que hace falta un nuevo orden mundial. Si el mundo está en prosperidad, como predica mucha gente,
Y si está en bonanza y si las cosas están bien, nadie le va a hacer caso a la palabra del Señor. Ningún avivamiento ha venido en prosperidad. Todos han venido en crisis. Busque la historia para que usted lo vea. ¿Y por qué en crisis? Porque en crisis traen dos tipos de mensajes. El mensaje del Evangelio, que trae esperanza siempre en la crisis, y el mensaje del espíritu del anticristo, de que crean en él, de que le den la oportunidad al gobierno, de que busquen la forma de fomentar alternativas, de que no se dejen llevar por las corrientes de la religión, que es el opio de los pueblos, y buscando a la gente para enfermarla, para tratar de atraparlos. ¿Por qué? Porque si los atrapan, al final y al cabo, la gente va a hacer como autómatas lo que el gobierno mundial les diga. Por lo tanto, este principio de dolores es un juego de dos ruedas que chocan una contra la otra. De un lado, una iglesia buscando un avivamiento, una manifestación de poder para proclamar el reino y que la gente se convierta. Y de este otro lado, un mundo del espíritu del anticristo buscando crear el desorden, el caos que siempre ha estado en la Biblia para tratar de convencer a la gente de que cedan todos sus derechos y sus libertades para que eventualmente se establezca este nuevo orden mundial. Si usted quiere más información sobre estas cosas, usted puede entrar al site de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, y busque la agenda del año 2030. Cuando usted vea la agenda del 2030, hay sobre 20 puntos que la ONU espera que se den para ese tiempo, para ese año, o sea, aquí a 10 años. Y dentro de esos 20 puntos hay 3 que te los quiero mencionar rapidito. Un nuevo orden mundial, o sea, esto es un orden político. Un nuevo sistema socioeconómico y una nueva religión mundial. Nuevo orden político, nuevo sistema económico, nueva religión mundial. Si tú miras esto a la luz del Apocalipsis, estamos diciendo, y vamos a hacer el pareo aquí, uno con uno. Nuevo orden político, el gobierno del anticristo. Nuevo orden socioeconómico, la gran bestia. Nueva religión mundial, la gran ramera. Eso es lo que el mundo quiere hacer de aquí al 2030. Yo no estoy diciendo que Cristo viene en el 2030. Para mí, y viniera antes, mejor todavía. Pero sí te estoy diciendo hacia dónde el mundo se dirige de aquí a los próximos 9 años que nos quedan corriendo. Entonces la iglesia tiene que empezar a despertar para proclamar el reino de Cristo en la tierra. Este nuevo orden mundial se va estableciendo mediante familias poderosas en el mundo entero, que lo que hacen es buscar la forma de negociar con los países el poder para gestar crisis, enriquecerse más todavía, tener más poder de lo que nunca antes hayan tenido, y cuando surja una figura que los pueda unir a todos, cederle todo ese poder a esa figura. Esto se viene hablando desde hace tiempo y ya hay miles de ejemplos que podíamos hablarlo en otro programa, en otro segmento, pero lo que quiero hasta el día de hoy es que veas cómo vamos a dividir este esquema. Míralo. Primer esquema, principio de dolores. Ahí estamos, luchando con el mundo, orando, estableciendo nuestra fe, esperando en Cristo. Eso va a cambiar por un avivamiento, un aposento alto mundial. Pero para que ocurra este mundial, tenemos que aprender a convivir en nuestras casas con nuestra gente y con el Espíritu del Señor, demostrando una disciplina de buscar su presencia y su rostro humillados en la tierra, buscando su presencia en oración para que Él se manifieste en nuestras vidas. Principio de dolores, un gran avivamiento. Cuando ocurre este gran avivamiento, viene entonces el que mucha gente se va a convertir al Evangelio sin oportunidad de perderse, porque van a estar en esa llenura del Espíritu, y ese sería el momento más espectacular para un rapto, para que Dios entonces llame a su iglesia, porque se lleva a todo el mundo, a los que ya estaban convertidos y a los recién conversos, juntamente a encontrarse con Él en las nubes, como dice
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16. Y nos encontraremos con Él en las nubes y de allí estaremos por siempre juntamente con Él. Una vez ocurre este fenómeno, entonces el mundo se enfrenta a una gran tribulación. Se levantan dos testigos para convertir a los judíos que están en la tierra. Los judíos van a volver al Señor. Entra el desafío del nuevo orden mundial con el Estado de Israel. El Estado de Israel es amenazado por las naciones del mundo. Se da la guerra del Armagedón. Jesucristo aparece en las nubes, salva a Israel de esa gran crisis. Israel lo ve, ahí es que se cumple el texto bíblico de que todo ojo le verá, porque no somos nosotros, son los que estén en la guerra del Armagedón y sus escogidos. Y entonces de ahí estaremos en el reino con Cristo por siempre. Me queda decirte esta noche que este tiempo no se va a repetir. Este que estamos viviendo no se va a repetir. Si viene algo, va a venir algo peor. Porque esta es una oportunidad que Dios le está dando a la iglesia para que se quite todo lo que no sirve de encima. Esta es una oportunidad para repensar nuestra fe. Con este discurso de esta noche no pretendemos meterle miedo a nadie ni crear estados de ansiedad, porque aquí la iglesia es victoriosa. Nuestro deseo profundo es que te abraces al Señor, que sepas que Él está presente, que te agarres a ese texto que dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Que te abraces al Espíritu de Dios, que según hemos ido a la cena a buscar qué nos queda para hacer comida, que según hemos ido a los closets para buscar qué queda de ropa limpia, porque la otra está en el hamper, entres en el closet de tu corazón y saques de allí lo que Dios depositó en tu vida. Saques el depósito de Dios de tu espíritu y hables lenguas y profetices y cantes y alabes y ores y te entregues al Señor y te purifiques en su espíritu. Te limpies y te sacies de tu verdad. No esperes que otro lo haga por ti. Hazlo tú contigo. No vayas a esperar ahora porque la iglesia no se puede abrir. Esto no es un asunto de templos abiertos. Esto es asunto de donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre y me invoquen. Allí yo voy a estar. Invoca al Señor para que aparezca. Métete con el Señor y haz la diferencia. Que cuando la gente te vean después de este proceso de aislamiento, te vean emblanquecido, como cuando Moisés bajó del monte Sinaí de encontrarse las tablas, porque se encontró con la presencia del Señor. Te encuentren como Pedro, Jacobo y Juan, sorprendidos porque vieron la transfiguración de Cristo en el monte con Elías y con Moisés. Te encuentren como los carceleros encontraron a Pablo y a Silas, sorprendidos porque estaban llenos de la gracia de Dios. No hay excusa, hermano. Tenemos mínimo por delante 14 días más para hacer de nuestras casas un aposento alto. 14 días para repensar a Cristo. 14 días para repensar el Espíritu Santo. 14 días para decirle al Señor, en ese ejército que tú vas a levantar espiritual, yo quiero estar en el lugar que me toca, con las herramientas y las armas espirituales para la guerra espiritual que viene de camino y para proclamar el reino de Cristo en la tierra. Si no lo vas a hacer, te vas a perder una gran bendición. Te vas a salvar, pero te vas a perder la bendición de sentirte útil en las manos del Señor. Mira, hoy señales, pestes, enfermedades, hambres, rumores de guerra, temblores, nación contra nación, reino contra reino, y las señales en los cielos. Pero ¿sabes qué? El Rey ya viene. El Rey ya viene. Yo imagino que si Cristo estuviera aquí en lejos, ya viene de camino, ya está cruzando las galaxias para llegar hasta aquí. Como una imaginación que uno tiene, ¿verdad? Como que ya salió a buscarte.
Jesús tiene algo grande todavía por cumplir en esta tierra, y es buscar a su pueblo para reinar eternamente con la iglesia. Que el Señor te bendiga en esta hermosa noche, que reine su paz sobre ti, que sepas que ningún jinete del Apocalipsis te puede pasar por encima, porque tú caminas con el jinete del caballo blanco, el vencedor, el Señor de señores y el Rey de reyes. Reciba nuestro abrazo en el nombre de Cristo y nos volveremos a ver en otra ocasión.